Hola amigos de Reflexiones Pastorales, gracias por estar una vez más con nosotros y por favor vamos a compartir este mensaje si es útil para los otros y ojalá que puedas suscribirte en el canal e invitar a tus amigos a hacerlo para que estas reflexiones pastorales, este mensaje evangélico llegue a más personas. Estamos en este hermoso mes de mayo, mes de las flores, mes de las madres, mes de María Auxiliadora. Y estamos también en este hermoso y significativo tiempo de Pascua. Y la cincuentena pascual continúa y ya nos encontramos a partir de hoy en la sexta semana del tiempo pascual. Seguimos trabajando la alegría, el entusiasmo que el resucitado trae a nuestros corazones. Seguimos pidiéndole al Padre que nos promete a través de su Hijo Jesús en este sexto domingo la vida en el Espíritu. Y nos recuerda el Señor que no nos va a dejar solos, que nos mandará un consolador, nos enviará un abogado para que a usted y a mí nos ayuden a estar claros, a enderezar los entuertos de nuestras vidas, a canalizar todas nuestras energías en la construcción del reino. No estamos solos porque Jesús, su Padre, que lo envió a Él, también nos enviará el Espíritu que impulsará todas nuestras conductas, todas nuestras maneras de comportarnos hacia el plan salvífico de Dios. Y como cada domingo de los que hemos venido meditando, desde aquel primer domingo de la aparición a María Magdalena, el segundo domingo con aquel domingo de la misericordia, donde el Señor tuvo piedad de la comunidad y de los seres humanos y particularmente de Tomás, y les regaló el Espíritu Santo. El siguiente domingo veíamos y meditábamos sobre el texto de Lucas 24, sobre los discípulos de Emaús, esa experiencia del resucitado que anima, que motiva a aquellos discípulos de tal manera que retornan, pero no son los mismos. Retornan animados, motivados y acompañados por el resucitado. Después, los domingos subsiguientes, Jesús se nos presenta como la puerta, como el buen pastor. El domingo también, ese mismo domingo, nos recordaba que Él vino a darnos vida y que la tengamos en abundancia. Y aún más, la semana pasada seguíamos meditando también sobre estos elementos significativos de la promesa y de la presencia del resucitado entre nosotros. Hoy Jesús nos anima y nos recuerda cómo podemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Amarnos, que significa tolerarnos, respetarnos, acompañarnos, dar razón de nuestra fe, ser testigos del resucitado, ser personas que como Felipe anunciemos a Jesús a todas aquellas personas que quieran de verdad encontrarse con Jesús, que lo testimoniemos no solo con nuestras palabras, sino y sobre todo con nuestras vidas, con nuestro testimonio. Hoy salen algunas parábolas claves
como que el cristiano tiene que dar razón de su fe, razón de la esperanza que tiene fundada en Cristo Jesús, y no debe nunca desanimarse. Nunca podrá ocultar aquellas razones internas que lo van a llevar a ser testigo de Jesús. Y esta forma de vivir no es sino una proclamación, como hacíamos hoy con el Salmo 65. Alegrarse en el poder de Dios que gobierna eternamente. Tenemos hoy una hermosa lectura, como todos estos domingos de Pascua estamos leyendo Hechos de los Apóstoles, experiencia de esa comunidad cristiana con problemas, con dificultades, con exageraciones de algunos, sobre todo los helenistas con relación a los judíos, y cómo la primera comunidad amparada por el Espíritu del Señor pudo hacer el discernimiento, pudo escoger lo perfecto, lo bueno, lo agradable, lo que realmente construye comunidad, sin exageraciones. Y este texto de hoy de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, del verso 5 en adelante, nos muestra un paso más de la comunidad cristiana primitiva. La crisis originadas en la comunidad de Jerusalén a causa de los helenistas, que tuvieron varias vertientes, como aquella que revisábamos el domingo pasado sobre el asunto de repartir los bienes por los necesitados, que si era necesario circuncidarse, etcétera, etcétera. Estos helenistas, que tenían una mentalidad más abierta y más atenta a lo que había significado el mensaje del Evangelio y de la Pascua, esto dispersó a muchos cristianos que fueron a la ciudad santa y fuera de ella, e iban por el camino sembrando la semilla. Dios, que escribe derecho en renglones torcidos. Aquellos judíos cristianos conversos que iban en peregrinación, que iban saliendo, que iban algunas veces perseguidos, sin embargo, se comprometían de manera juiciosa y de manera tal vez no planificada, pero de hecho realizada, a ir en el camino sembrando el nombre de Jesús e ir haciendo camino con las personas, con hombres que conocían a Jesús a través de ese proceso, que rompieran las barreras del judaísmo. Del relato, la lectura de este domingo se excluye el caso de Simón el Vago, que es también un dato muy interesante. Ese hombre que quería hacer lo que Felipe, comprar con dinero el poder del Espíritu Santo. Y de ahí viene el nombre de simonía, cuando una persona quiere comprar lo sagrado, quiere comprar a Dios, muchas veces para manipularlo. Y eso estuvo claro el autor de Hechos de los Apóstoles, en este caso Lucas, para que se fuera cumpliendo el plan de salvación al Señor y no dejarse contaminar con nada mundano. Porque la iglesia sin el Espíritu del Señor no estaría abierta a nuevos modos y territorios de evangelización y presencia. El Espíritu es quien otorga siempre a la comunidad cristiana la libertad y el valor necesario. En la lectura de hoy vemos a Felipe, uno de los 7 elegidos la semana pasada como diácono, y probablemente el líder sucesión de Esteban, que llega hasta el territorio maldito de los samaritanos. El odio entre judíos y samaritanos ya aparece en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9 y en Juan 4. Este era un paso muy importante porque se le consideraba como unos paganos. Esta era una opuesta decisiva, a la vez que un compromiso conducido por el espíritu de Pentecostés, para cuya fiesta nos preparamos.
Los samaritanos acogieron la palabra de Dios, nos dice Lucas en este relato, y enviaron a Pedro y a Juan para que pudieran atender y confirmar en la fe a esta nueva comunidad que se había abierto a la fuerza y la palabra salvadora. Por eso es importante resaltar que no son los 12 los discípulos de Jesús y los testigos directos de la resurrección los que llevan a cabo esta iniciativa eclesial. Felipe, un diácono, el helenista, es el que se atreve a cumplir esta promesa del resucitado. Aunque cuenta mucho la persecución en Jerusalén contra ellos, lo que hace es lo mismo que hacía Jesús. Y resaltamos aquí las iniciativas de la segunda fila que tenían la misma importancia o más que la que llevan la predicación, la palabra de Dios. Lugares de frontera que tanto hoy en día también se nos habla, cómo la iglesia sale a los alejados a llevarle la palabra de Dios, el mensaje, para que dejemos que el Espíritu Santo sea el gran protagonista de la obra salvadora de Dios. Y en un segundo momento, Pedro y Juan tienen que asumir la realidad de lo que los samaritanos, a donde ellos no se atrevían a ir, han acogido la predicación evangélica. Esto tal vez contrasta con las escenas del Evangelio de Lucas en el capítulo 9, en que Jesús y los suyos, pasando por el territorio samaritano, que ir a Jerusalén, y no siendo acogidos Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, pidieron un castigo apocalíptico para aquel lugar maldito. Pero Jesús niega esta actitud de venganza rotundamente. Para Lucas esa era como la primera semilla que ahora viene a crecer por medio de una nueva predicación. Y Juan, el hijo del Zebedeo, es protagonista en este momento. Aquel que en el primer momento deseaba enviar fuego, ahora va con el fuego de la palabra y del Espíritu Santo. Y este relato puede ser leído en el sentido de abrirse también a las posibilidades de otras personas, de otros destinatarios que tienen su cultura, que tienen sus raíces propias y que el Evangelio tiene que inculturarse allí. Como hemos leído en estos días en la lectura continuada, el Evangelio no tiene una cultura, al contrario, debe inculturarse. Por eso es importante la comunión, por eso es importante la eclesialidad, por eso es importante la sinodalidad, para que juntos cada uno pueda también preparar este espacio para su Pentecostés, para la venida del Espíritu Santo, que hoy nosotros en muchos de los sacramentos los renovamos, pero sobre todo con la confirmación, cada uno de nosotros recibe el nuevo Pentecostés, la efusión del Espíritu Santo, como aquella comunidad también lo tuvo. Y una segunda lectura de hoy que leemos de la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, del 15 al 18. Hemos ido leyendo también estos domingos anteriores la carta de Pedro. Hoy se nos invita a dar razón de nuestra esperanza. Este texto nos proporciona una tesis teológica que debe ser determinante para cada seguidor de Jesús, para usted y para mí, que debemos estar siempre atentos y dispuestos a dar razón de nuestra esperanza, que no podemos simplemente creer porque sí, porque hemos escuchado, sino que tenemos que tener convicciones profundas. Aunque la fe es un don de Dios y no es científica, sí nosotros debemos tener razones por la cual creemos. Los primeros cristianos tuvieron que explicar muchas veces a quién se le pedía los motivos de su fe y de su esperanza. Eran tiempos de persecución. Hoy vivimos la fe menos ambiciosamente.
pero no podemos ocultar la luz debajo de todo. Ser cristiano, ser seguidor de Jesús, nos otorga su espíritu y estamos convocados como entonces a dar testimonio. Hoy no hay persecuciones como entonces, pero el mundo tiene otros valores y reducimos nuestro testimonio a ciertas manifestaciones culturales, más la fe cristiana no es para el culto, sino que debe dar sentido a la vida entera. ¿Por qué creemos? ¿Por qué esperamos? ¿Por qué amamos y perdonamos? No podemos ocultar nuestra verdad, sino que debemos comunicarla, incluso aunque tengamos que sufrir adversidad o incomprensión. No se trata necesariamente de hacer una defensa apologética de nuestra esperanza, pero sí es necesario vivir con esperanza. La esperanza en Cristo, en un mundo de paz y de concordia, en un mundo que tiene además un futuro más allá de esta historia, porque Jesús el Señor ha ganado para todos ese nuevo mundo, esa nueva morada que Él ha ido a prepararnos, como nos decía la semana pasada. No tengan miedo, crean en mí y crean también en mi Padre, y en que yo voy a darle espacio para que donde esté yo, también estéis vosotros. Y hoy, en el texto evangélico de Juan, en el capítulo 14, que seguimos leyendo a continuación del domingo pasado, el Espíritu, nuestro defensor. Este evangelio de Juan que prosigue con el discurso de revelación de la última cena, recordando que el texto del capítulo 14 de Juan al capítulo 17 es el testamento de Jesús. Es un Jesús que se está despidiendo de los discípulos, pero ellos no saben que esa es la despedida de Jesús, porque Él sí sabe lo que viene después y le invita, como el domingo pasado leíamos, a no perder la paz. Se hace una conexión entre el amor y el mandamiento. Si amamos a Jesús, estamos llamados a amarnos los unos a los otros, porque en la teología de Juan, ese es el mandamiento nuevo y único que nos ha dejado para que tengamos nuestra identidad en el mundo. ¿Era eso nuevo? Era nuevo en la forma y en lo que lo entendió Jesús. Incluso hay que amar a los que nos odian. Así seremos sus discípulos. Y para llevar adelante este mandamiento, Jesús pedirá un defensor, uno que nos ayude, el Espíritu que nos vuelve a poner en línea abierta con la fiesta de Pentecostés que celebraremos en 2 semanas. El Espíritu de la verdad, no de una verdad abstracta, sino de la verdad más grande, con mayúscula, de una verdad que el mundo odia, porque el mundo en San Juan es el misterio de la mentira, del odio, de las tinieblas. Probablemente se detecta aquí un dualismo un poco exagerado, pero en verdad que el mundo de la mentira existe y nos rodea frecuentemente. Jesús promete no dejarnos huérfanos. El Espíritu es más fuerte que el mundo, como el amor y la verdad son más fuertes que el mundo, aunque nos parezca lo contrario. Si queremos vivir otra vida verdadera, debemos fiarnos de Jesús, que desde el regazo de Dios como Padre no se ha instalado allí, sino que enviándonos un defensor, nos conduce al mundo de la verdad, de la luz, del amor que reina en el seno de Dios. Este evangelio nos habla del Paráclito que Jesús promete a los suyos. El término griego parakletos, que significa llamado, llamar, interceder por,
tiene su origen en el mundo jurídico y designa a alguien que es llamado como defensor en un tribunal, un abogado en definitiva. Se sabe que los discípulos han de afrontar en el mundo una lucha. El autor del Evangelio ya lo está viendo con sus ojos y por eso construye este discurso sobre el Paráclito que estará con vosotros para siempre y que encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 14 verso 16. Es el Espíritu de la verdad, que es una de las formas en que Jesús se ha presentado en ese Evangelio. Un tema dominante de la catequesis joánica. Por lo mismo, el Espíritu vendrá a hacer lo que hacía Jesús mientras estaba con ellos. ¿Qué sentido tiene todo este discurso? Nos podemos preguntar, pues que aunque falte Jesús, no nos faltará su Espíritu. Es una presencia nueva de Jesús, una presencia que viene después de la resurrección y que no podemos dudar que existe y existirá. Y aunque no esté definida esa personalidad del Espíritu, como habrá de hacerse en la teología posterior, debemos estar abiertos a esta promesa de comunión y de vida. En este mundo nuestro, de disputas interminables y de intereses muy humanos, tener un abogado defensor es una necesidad para no estar desamparados. Los cristianos, por lo mismo, tienen el suyo y pueden apoyarse en él, porque en un abogado de la verdad que libera nuestras conciencias, porque Jesús nos enviará un abogado de la verdad que liberará todas nuestras conciencias, nos ayudará y nos irá iluminando. Pero requiere de cada uno de nosotros que confiemos, que nos formemos, que vivamos en comunión, que oremos, que nos congreguemos y sobre todo que nos amemos los unos a los otros. Feliz jornada para todos.